Hola, somos el equipo Agamina, un equipo de estudiantes universitarias, y nuestro vídeo se titula Alimentación universitaria. En este video vamos a explorar qué elementos afectan realmente la forma en que se alimentan los estudiantes universitarios y cómo podemos optimizar estos factores para permitir un mejor acceso a una alimentación saludable. A pesar de que la alimentación es un factor clave para el bienestar físico y mental, muchos estudiantes universitarios no logran mantener hábitos alimenticios saludables. Esto se debe a una combinación de factores como la falta de tiempo, recursos económicos limitados, estrés académico, desinformación nutricional y la influencia del entorno social. Estas condiciones impactan negativamente en su salud, concentración, energía y rendimiento académico. Sin embargo, existe poca conciencia sobre cómo estos factores se relacionan y cómo podrían ser optimizados para favorecer una mejor calidad de vida durante la etapa universitaria. Tenemos como objetivo analizar los factores que influyen en la alimentación de los estudiantes universitarios y proponer estrategias para optimizarlos, con el fin de mejorar su bienestar y rendimiento académico. Para medir nuestro consumo nos basamos en recordatorios de 24 horas y registros de nuestros alimentos consumidos. A su vez realizamos un cuestionario con preguntas cerradas, para medir frecuencia de hábitos, gastos, tiempo, etc. y algunas preguntas abiertas sobre el consumo alimenticio de la muestra de estudiantes universitarios, que analizaríamos mediante estadística descriptiva, frecuencias, porcentajes, gráficos, y categorizaríamos por temas para identificar patrones o ideas recurrentes. De acuerdo con los resultados de las encuestas, los alimentos que más se consumen son las proteínas, como el huevo, la carne o los frijoles. La mayoría de las personas indicó que las come más de 4 veces por semana, lo cual muestra que son parte importante de su alimentación diaria. También hay un buen consumo de frutas y verduras, lo que refleja que muchas personas ya las están incorporando de forma constante en su dieta, lo cual es positivo para la salud. En cuanto al consumo moderado, se encuentran los cereales y los lácteos, que en general se consumen entre 3 y 4 veces por semana. En cuanto a los azúcares, como dulces y refrescos, tienen un consumo más variado, pero en la mayoría de los casos no es tan alto. Finalmente, el grupo con menor frecuencia de consumo son las grasas. La mayoría señaló que las consume solo unas pocas veces a la semana, lo cual puede indicar que están tratando de reducir este tipo de alimentos en su dieta. En general, los resultados muestran una tendencia hacia una alimentación más equilibrada, donde se priorizan los alimentos frescos y se cuida el consumo de los menos saludables. Podemos decir también que, de las personas encuestadas, aunque algunas comentan que no siempre tienen el tiempo suficiente para cocinar, sí se nota una intención por mejorar su forma de alimentarse. Sin embargo, para entender completamente estos resultados, es importante tomar en cuenta los factores relacionados con el lugar y la forma en que las personas adquieren sus alimentos. Cuando hablamos de por qué no comemos tan bien como quisiéramos, muchas veces pensamos que es solo falta de fuerza de voluntad, pero la realidad es que hay algo más profundo. El entorno en el que vivimos y estudiamos influye directamente en lo que comemos. En nuestra encuesta, la mayoría de los estudiantes universitarios coincidió en que la falta de tiempo es uno de los mayores obstáculos. Y tiene sentido, entre clases, tareas, trabajos y traslados, muchas veces lo más fácil es comer lo que está a la mano, rápido y barato. Planear una comida saludable simplemente no entra, en muchos de los casos, en una intención diaria por hacerlo. Y si nos detenemos a observar lo que nos rodea, el panorama es claro. En la mayoría de las universidades y sus alrededores, abundan los puestos de comida rápida, botanas ultraprocesadas y las bebidas azucaradas. Son más baratos, más visibles y más accesibles que una fruta fresca o un plato balanceado. Así, nuestro entorno nos empuja, muchas veces sin que lo notemos, hacia elecciones poco saludables. Además de esto, los resultados muestran la percepción de que comer sano es más caro, y en parte es cierto. Un estudio en 2022 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reveló que las dietas saludables son inaccesibles para más del 40% de las personas en América Latina, lo que también coincide con información la Organización Mundial de la Salud, OMS. Infiriendo que eso hace que muchos jóvenes prioricen llenar el estómago sobre nutrir el cuerpo. Pero aquí está lo más valioso. La gran mayoría está dispuesta a cambiar. Más del 80% mencionó que, con orientación adecuada, recetas fáciles o un mejor acceso, sí modificarían sus hábitos. Se trata de que el entorno muchas veces no siempre nos permite comer bien. Así que tal vez la pregunta que deberíamos plantearnos no solo sea, ¿por qué no como saludable?, sino, ¿qué hay a tu alrededor que lo está dificultando?
Las políticas públicas alimentarias son acciones del gobierno para asegurar el acceso a una alimentación saludable. En este tema destacamos dos iniciativas clave. La primera es la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que busca transformar los entornos escolares y universitarios. Promueve menús más nutritivos, menos comida ultraprocesada, educación alimentaria, y apoyos como talleres o becas alimentarias. La segunda es el IFS, un impuesto aplicado a bebidas azucaradas y comida chatarra. Su objetivo es reducir el consumo de estos productos, y lo recaudado puede usarse para beneficiar a estudiantes, por ejemplo, con subsidios o campañas de alimentación. Ambas políticas pueden aplicarse en el IPN para crear espacios más saludables y conscientes dentro de la unidad. Finalmente veremos cómo mejorar la alimentación de los estudiantes usando estrategias creativas. Primero, proponemos rediseñar los espacios de comida en la universidad, usando ideas innovadoras para que cafeterías y áreas comunes ofrezcan opciones más saludables y accesibles. Segundo, una educación alimentaria más atractiva, con materiales visuales, talleres y asignatura que enseñen sobre nutrición práctica y sostenible. Y por último, campañas disruptivas que, con diseño, historias y dinámicas, inviten a reflexionar sobre los hábitos alimenticios y motiven un cambio real en el campus. Gracias por tu atención. Recuerda responder la encuesta que está en la descripción para evaluar nuestro video.